a todos y a todas. Bienvenidos a ¿dónde, compañero? Al único programa de ecología de la televisión abierta argentina. Así es. ¿Vos te imaginás en un futuro una suerte de lentes de contacto, inteligencia artificial Sí. y todo lo que ya sabemos, que sean capaces de decodificar y leer un código QR? ¿Qué es lo que debería estar haciendo toda nuestra audiencia del otro lado con su telefonito celular para sumergirse en toda la información, de nuevo, del único programa de ecología de la televisión abierta argentina? Así es, se acercan el celular, por si no se entendió, acercan su celular al código QR y pueden acceder a todas nuestras redes para tener información ambiental de calidad y actualizada. Espectacular. ¿Qué tenemos hoy? Continué mi viaje sin ti, lo lamento. La próxima, Sigo dolida. sí, ya sé, no depende de mí. No, Vamos a está decir- bien, contanos qué más conociste en Chivilcoy. Bueno, hicimos un informe sobre, vamos a decirle, la sustentabilidad de la ciudad per se. Ok. Con diferentes ejemplos, como por ejemplo un club de vóley, una escuelita, cómo van incorporando prácticas sustentables que hacen a la ciudad y sobre todo a esta nueva incorporación de hábitos. Perfecto. Lindo Porque va informe. todo unido siempre. Exactamente, estuvimos en una escuelita y nos llevamos unos lindos testimonios que vamos a escuchar después. Hermoso. ¿Vos? ¿Vos escuchaste alguna vez la palabra upcycling por casualidad? La escuché, creo saber qué significa. Tal vez algunos lo escucharon como suprarreciclaje, que Sí. es la traducción al español. Exactamente. Bueno, hoy quiero que hablemos un poquito de este concepto que va un poquito más allá del reciclaje, que la idea justamente tiene que ver con sumarle valor a los residuos sin necesariamente tener que reducirlos a materia prima, que es lo que se hace con el reciclaje. Bien. Así que hoy vamos a estar aprendiendo un poquito sobre este término. Super reciclaje, esa me gusta. Supra. Supra. Ah, Se dice supra. supra. Ok. Se dice así. Supra. Super me gusta más igual, te voy a decir la verdad. Upcycling. Así es, upcycling. Tengo una consulta A ver, para hacerte. dale, vamos. No te quiero poner en aprietos. Como siempre. ¿Cuál crees que es el porcentaje de la vida que se encuentra en lo subterráneo? Por debajo de la tierra, por debajo de la superficie. Yo diría que es muy grande, mucho más del que nosotros podemos llegar a imaginarnos. Y diría, yo me la juego con un 90% de base. Es mucho, pero ¿Es está, mucho? está Ok. bien la primera parte que dijiste porque es un 25%. Ah, bueno, me fui un poquito lejos, Es un pero montón. está muy bien. ¿Sabes de qué estoy hablando? De algo que está muy de moda, no sé si moda es la palabra, últimamente, que es el mundo fungi. Y cuántas soluciones nos va a traer ese mundo fungi a los problemas actuales que tenemos, como por ejemplo el cambio climático. ¿Será posible remediar el planeta a través de los hongos? No sé, ¿es posible? ¿Será posible? Decía mi abuela. Veremos. ¿Es posible que los hongos sean la esperanza para afrontar el cambio climático? La respuesta a los grandes problemas ambientales puede estar bajo nuestros pies. El 25% de la vida en el planeta se concentra en el subsuelo, donde habitan los hongos que no se ven y pueden extenderse por kilómetros. En Occidente, estos organismos han padecido mala reputación, mientras que en Oriente se los venera desde hace milenios. Se estima que existen más de 2 millones de especies de hongos con diversas formas y tamaños, aunque solo se identificaron alrededor de 140.000. Una nueva generación de científicos está sacando al reino fungi de la oscuridad y pone en evidencia su papel fundamental como guardianes de los ecosistemas, viviendo en simbiosis con el reino animal y el reino vegetal, procurando alimentos y medicinas para los humanos, descomponiendo los residuos, regenerando los suelos, capturando el carbono. De hecho, un estudio liderado por científicos de la Universidad de Sheffield, en Inglaterra, afirma que los hongos que forman asociaciones simbióticas con las plantas retienen bajo tierra hasta el 36% de las emisiones globales de combustibles fósiles, más de lo que emite China en un año. Pero todavía están al margen de la mayoría de las políticas de conservación. Los estamos haciendo desaparecer a niveles alarmantes por el impacto de la agricultura intensiva, las prácticas forestales y la actividad industrial. Y con ellos se esfuman sus grandes virtudes.
El micólogo Paul Stamets, uno de sus más grandes estudiosos y firmes defensores, resume sus beneficios. Todos los hongos son mágicos. Unos tienen propiedades curativas y antivirales, otros son potentes agentes para el biocontrol de plagas y otros son biorremediadores. En definitiva, nuestra última gran esperanza. Los hongos, capaces de comerse los residuos tóxicos, ven los desechos como oportunidades y son auténticos maestros de la economía circular. Debemos aprender, y mucho, de estos seres vivos que no son ni animales, ni plantas, ni bacterias. Por ser tan complejos y diferentes, tienen su propio reino. Es posible convertirlos en nuestros ecoaliados frente al cambio climático. ¿Escucharon hablar alguna vez del upcycling o del suprarreciclaje, que es la traducción al español? Se trata de un proceso que busca transformar los residuos en objetos de valor. Se destaca por tener una cuota importante de creatividad, aunque también se puede dar a nivel industrial, que tiene por resultado final un objeto de mayor valor que el material original. El suprarreciclaje es una manera de transformar y recuperar residuos, agregándole valor y dándole una vuelta a la economía, sumando más actores que lo transformen. El reciclaje común lo que hace es reintroducir ese residuo como producto nuevamente, cumpliendo la misma función que cumplía antes. A veces lo podemos ver con el PET, que son las botellas, que por un proceso industrial vuelven a ser botellas nuevamente. En cambio, en el suprarreciclaje, en lugar de ser una botella que tiene muy poco valor, porque en general el valor está en lo que contiene, ya el mismo producto toma cierto protagonismo con mucho más valor. Por ejemplo, el PET se lo puede convertir en telas, por ejemplo, la tela del polar, ¿sí? Que termina siendo una prenda que tiene mucho más valor que lo que tiene una botella. A diferencia del reciclaje, en donde el residuo se vuelve a transformar en materia prima, o sea, vuelve a ser un pellet de plástico o una lámina de aluminio, en el suprarreciclaje, de alguna manera se mantiene la forma original de ese residuo. Se me viene a la cabeza una bolsa de dormir hecha con sachet de leche, un perchero hecho con manurios de bici. Las opciones son infinitas y el límite es la imaginación. El suprarreciclaje implica un desafío muy grande para el diseño, ¿sí? Porque hay toda una búsqueda creativa alrededor de la transformación de estos residuos en productos nuevos y por lo menos por lo que yo hago, yo trato de que el producto nuevo se siga viendo como algo que venía reciclado por detrás. O sea, le doy valor al residuo, yo quiero que se vea, si bien quiero que se vea de una manera estética y atractiva, ¿no? Me parece que está bueno que la persona que lo compra entienda qué es lo que está comprando. En mi estudio, por ejemplo, que se llama 2 puntos de I, nosotros trabajamos con bolsas y con film transparente que lo prensamos con calor en una cooperativa y lo transformamos en distintos productos. Desde lámparas hasta carpetas, portacompus, distintos productos que le dan mucho más valor a este plástico que originalmente estaba descartado. En muchos casos existen sistemas de recolección o de reciclaje en algunas ciudades, pero no llegan a todo el país. Entonces, está bueno también incorporar esta parte creativa en el suprarreciclaje, por ejemplo, en botellas de vidrio que uno las puede cortar para hacer vasos y de esa manera darles un nuevo uso. El suprarreciclaje no solo implica reciclar materiales, sino de buscar nuevas formas innovadoras de reutilizar y reciclar los residuos de una manera creativa. Se trata de un proceso que busca maximizar el valor y la utilidad de los materiales reciclados, así como minimizar la generación de residuos y el impacto ambiental asociado a la producción y al consumo. El suprarreciclaje es una estrategia clave que nos invita a repensar la utilidad de todo aquello que nos rodea y sobre todo de lo que descartamos, aportando a la economía circular y fomentando la innovación en el uso de materiales. No te vayas, que todavía hay más Ambiente y Medio.
Si tuviéramos que mencionar qué hace a una ciudad para que sea adjetivada como verde, seguramente tengamos que nombrar algunas medidas o acciones sustentables que hace esa ciudad. Si tuviéramos que mencionar qué hace a una escuela para que sea considerada como verde, bueno, misma respuesta, pero lo que conlleva, lo que rodea esas respuestas es sencillamente hermoso. Sin mayores preámbulos, los invito a escuchar una charla con la directora, la maestra de matemática y los alumnos sobre lo que hacen para que esta escuela, la número 8, Carlos Gardel, sea considerada como verde y miren al futuro con optimismo. Chicos, se le suele decir una empresa verde, por ejemplo, a una empresa que separa los residuos. ¿Por qué dirían ustedes que es una escuela verde? ¿Alguien? ¿Qué hacen? ¿Hacen algo en pos del ambiente? Tenemos proyectos, bueno, nuestro principal proyecto es la Escuela Verde. Dentro de la escuela tenemos la patrulla verde, que consiste en pasar por los salones a mirar. Tenemos un tacho blanco y un tacho negro. En el blanco se tiran todas las cosas que se pueden reutilizar o reciclar y en el negro restos de comida o yerba, cosas que ya no sirven. Este proyecto lo hicimos para que la gente, no solo de acá de la escuela, sino que lo podamos llevar a otros lugares, como por ejemplo el barrio, a toda la ciudad, para que tenga todo un punto limpio. ¿Por qué creen que sirve separar la basura? Y para tener un ambiente sano. Bien, porque la basura contamina. Y cuéntenme del ecocanje. El ecocanje consiste en que la gente nos trae cosas para reciclar y nosotros a cambio le damos cosas que hacemos nosotros acá, como por ejemplo, como dijeron las chicas, papel germinable, podemos hacer macetas también. Estamos haciendo portavasos, posavasos también, todo con papel. Para la servilleta también. Para colocar servilleta, todo con papel de diario. O estamos haciendo ahora unas agendas con papel reciclado, que es el papel que acá en la escuela ya no usan. Entonces nosotros les damos otra vida útil y lo transformamos en pequeñas agendas. Seguramente la profe se enoja un poco con lo que voy a decir, pero yo ya soy viejo. Al lado de ustedes yo ya soy viejo, ustedes son el futuro, así que de alguna manera, ya lo están demostrando, claro está, tendrán que cuidar la naturaleza, es lo que nos quedará. Así que sigan por el camino en el que están muy bien. Los felicito. Gracias. Detrás de ellos hay una familia y la familia nos acompaña a nosotros continuamente. Así que a toda la familia y a la comunidad de Chivilcoy que nos sigue bancando. Cómo ir involucrando a los diferentes actores de la sociedad para que se vayan sumando a las buenas prácticas sustentables. Quizás la respuesta o la mejor herramienta a eso sea la de siempre, el juego. Y si hay un lugar en donde se juega permanentemente es en el deporte. El Club Villarino de vóley, hermoso deporte dicho sea de paso, empezó a practicar algo parecido, conceptualmente parecido a lo que vimos recién en la escuela con el ecocanje. Brindar algo a cambio para recibir otro algo. En este caso, la aplicación de la separación en origen de los residuos, la cual son entregados a RCU Ambiental, que a cambio le provee al club de lo que haga falta, ya sean pelotas, redes, bancos o lo que se necesite. La idea era tratar de convencer a los chicos, primero enseñándoles que los residuos se pueden reciclar. Entonces, bueno, una motivación que tuvieron los chicos era que competíamos con otros clubes, que siempre hay pica, con Colón, por ejemplo, el que juntaba más cantidad de plástico ganaba un premio. Entonces ahí los chicos se pusieron muchísimo más las pilas y hasta dijeron si podían traer sus plásticos desde la casa, como para poner más y más y más en los puntos que nos trajo Darío al club. Ya vimos lo educativo, ya vimos lo deportivo y nos queda, lo prometido es deuda, lo social. Porque en este camino de hacer una Chivilcoy cada vez más verde, siempre de la mano de RCU Ambiental, quien se propuso hacer que cada uno de los eventos sociales que se desarrollen en la ciudad tengan ese carácter de sustentabilidad. Como por ejemplo un evento gastronómico anual, uno de los más importantes de la ciudad, que empezó a aplicar la separación de residuos en origen, entre otras cosas, dejando algunas moralejas siempre sustentables y empezando a marcar un camino.
Te cuento, Mauri, este lugar, estamos en Espacio Balerga, en la ciudad de Chivilcoy, a unos 160 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y decidimos hacer sabores gourmet de una jornada de sábado y domingo, y decidimos darle una vuelta más y hacerlo sustentable. ¿Por qué? Porque durante un día de exposición y en el transcurso de 1.500 personas que van y que vienen y que recorren los stands y que van con cocineros, consumen y generan, no basura, pero residuos que podemos reutilizar. ¿Sí? La verdad que eso fue lo que quisimos mostrar este año. Esta vuelta funcionó así, se pusieron varias terminales de residuos donde se separaba lo que era plástico, lo que era húmedo, lo que era seco. ¿Sí? Y con ello después llevan un proceso el cual se pueden otra vez reutilizar y así terminar hasta final, hasta una madera plástica, que fueron los living en donde se pudieron sentar parte del público. Bueno, esto arrancó también hace ya 3 años con una idea. Yo creo que la rueda ya está inventada, hay que mirar un poquito lo que se hace en otras partes y ver cómo lo adapta uno localmente. Lo planteamos a algunos otros aliados que le encanta hacer esto y bueno, nada, se generó un evento que es de interés municipal, o sea que el municipio le interesa este evento. Al dueño del espacio, que es divino, también le interesó que su espacio no genere residuos o por lo menos tengan una trazabilidad a la hora de generarlo y vayan al lugar correcto. Y la organizadora del evento le pareció que era más allá del objetivo principal, que era gastronómico, que también los residuos se separen y demás. Buscamos una escuela para que capacite en el lugar, que tienen un programa educativo ya de hace muchos años, y la verdad que resultó espectacular, porque cada uno puso su granito desde su lugar y terminó generando toda una motorización que creo que hasta ahora el municipio va a empezar a que los eventos sean con esta idea sustentable. Chivilcoy es una ciudad de unos 80.000 habitantes, es la capital provincial del teatro, con un alto vuelo cultural, pero además con una paz y una tranquilidad que tanto a Agus, que está con la cámara, como a mí nos cautivó. Pero además de eso, cuenta con personas con un amor propio increíble, desde profesoras, emprendedores, los chicos del evento, que tratan de darle una vuelta de tuerca para que además de cultural y pacífica, sea sustentable y sea un entorno lindo y agradable de habitar. A seguir por ese camino y agradecer a RCU Ambiental por la invitación y cuenten con nosotros como siempre. Separar nuestros residuos en casa es el primer paso para dar marcha al circuito del reciclaje. Pero ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reciclaje? Bienvenidos a la industria del reciclado. Un curso para aprender cómo se producen y cómo se reciclan los materiales más utilizados en casa. ¿Sabías que el vidrio es infinitamente reciclable? ¿O que el 75% del aluminio que se consume proviene del reciclado? ¿Que podés evitar que una botella de plástico tarde 400 años en degradarse? ¿O que una tonelada de papel reciclado salva a 17 árboles? En un mundo en donde solo el 14% de los residuos se reciclan, conocer la magia de su proceso es fundamental y para eso está este curso. Prepárate para dejar tu huella positiva en el planeta. Retomamos nuestras actividades en el ecoparque, ya habiendo incorporado el nuevo concepto de suprarreciclaje, no sin antes felicitarte y elogiarte tan lindo chaleco que llevas puesto. Bueno, este es un caso de suprarreciclaje, sin ir más lejos. Cómo incorporamos a un residuo y lo transformamos en algo superior como este hermoso chaleco. Pintado, ¿eh? Y en este sentido quería charlar con uno de los tantos emprendimientos que van apareciendo que justamente buscan darle una vuelta a los paraguas que encontramos abandonados en un día de lluvia, por ejemplo. Su nombre me parece espectacular. ¿Cómo es? Cazaparaguas. Exactamente, de eso se trata, de estar cazando, juntando todos esos paraguas que encontramos abandonados para darle una nueva vida. Así que vamos a seguir con este tema. Buenísimo. Y hoy tenemos una entrevista bastante importante, Tenemos ¿no? una charla particular, así es. ¿Quién viene hoy? Viene una persona que comparte mi apellido. ¿Qué se siente, Mauri, tener que entrevistar a tu viejo, a tu papá? Bueno, no es la primera vez, ya lo hemos hecho varias veces y es la primera vez que lo vamos a hacer mano a mano, solitos. Y la verdad,
honestamente es lo último que pienso a la hora de hacer la entrevista, porque la búsqueda es el contenido, es que salga bien, es que se pueda mostrar él, que sabe un montón. Y Sergio tiene mucho para comentar, mucho para aportar en términos de política ambiental, tiene experiencia y nos deja pensando sobre todo. Nos deja pensando y yo trato de poner mi foco ahí, de que se pueda lucir de la mejor manera para que deje esos conceptos que siempre nos hacen repensar las cosas, así que bueno. Y después es algo secundario. Tal cual. Pero es lindo, también es lindo. Bueno, vamos a ver de qué va esa entrevista, esa nota y con qué nos deja pensando esta vez. Política ambiental, eso seguro. Vamos a ver. Bueno, bienvenido una vez más. Como verás, me puse camisita para recibirte. Pero qué elegante, pinta, ¿eh? Qué elegante. pintusa. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir, siempre. Al contrario, para mí es un placer. Vamos a hablar un poquito de política ambiental. De lo que vos quieras, hijo. El señor presidente que hoy nos gobierna se ha manifestado en reiteradas oportunidades en contra del cambio climático y ya ha transcurrido un tiempo en sus dichos y materializadas las consecuencias. ¿Qué significa darle la espalda a la evidencia científica? ¿Qué consecuencias trae? Yo solía decir que quien se opone a la existencia de la ley de la gravedad no es un necio, sino alguien que quiere sacar provecho de esa situación. Porque aquello que es innegable, es innegable. Por lo tanto, yo puedo manifestarme en contra de la ley de la gravedad y sin embargo las cosas van a seguir cayendo de arriba hacia abajo, aunque yo diga que no es así. O sea que uno tiene un propósito de alguna manera. Uno tiene un propósito. Cuando Milei, como antes Trump, como otros, como Bolsonaro, se manifiestan en contra del cambio climático, saben perfectamente que el cambio climático existe. Lo que están haciendo es postularse a favor de mantener el statu quo y mantener las condiciones que llevaron a ese cambio climático. Lo que están diciendo es, no me importa que haya cambio climático. Lo que están diciendo es, no tiene demasiada trascendencia si existe o no existe. Lo que verdaderamente importa es cómo uno se para frente a eso. Y Milei está haciendo exactamente lo mismo. Y está cabalgando sobre las dificultades que ha tenido la política argentina, la dirigencia argentina en su plenitud, no solo la dirigencia política, en los últimos 30 años para instrumentar una política ambiental decorosa. Una pregunta, cambio un poquito de tema, una pregunta que te quiero hacer para permitirnos filosofar un rato. Dale. Es la siguiente. Algo que se dice y a lo que suscribo claramente, pero yo le pongo algunos paños fríos, es que la juventud viene con ese chip incorporado y es claramente el futuro esperanzador, pero paralelamente un gran porcentaje del electorado de Javier Milei son esos jóvenes con ese chip incorporado. ¿Qué hacemos con esa paradoja? Es que no sé si es una paradoja, yo creo que más bien es una contradicción salvable, pero contradicción al fin, que no solamente se manifiesta en la cuestión ambiental, porque buena parte de la juventud que acompañó con su voto a Milei, sin dudas es partícipe de la lógica de los derechos humanos en la Argentina, o marchó a favor de la educación pública, acompañando a las universidades. O está de acuerdo con las políticas de género. O está de acuerdo con las políticas de género, pero tiene y carga con una fuerte frustración respecto del pasado inmediato. No tan inmediato, digamos, los últimos 30 años quizás, porque no se le han dado resultados, porque la democracia no le dio respuestas, porque los gobiernos progresistas no lograron o no quisieron o no pudieron implantar políticas sociales y económicas consistentes y tampoco ambientales. Y esto hay que decirlo, hay que ser honesto en esto. Y por lo tanto, los jóvenes que tienen ese chip incorporado también piden resultados y también piden que las promesas no queden simplemente en promesas. Y tienen cierta fe, cierta expectativa y cierta esperanza en que este gobierno se los va a resolver. Yo personalmente creo que va a ocurrir todo lo contrario, pero yo diga no tiene mucho valor en este punto. La ley Bases ya no contiene un capítulo específico de degradación ambiental, pero aún así quiero preguntarte cuáles son los riesgos para el ambiente de la aplicación de su totalidad de la ley Bases. Los riesgos no creo que estén específicamente en la ley Bases.
Los riesgos están en los fundamentos que este gobierno instala, que lo instala en muchos aspectos de la vida pública, pero también en la cuestión ambiental. Cuando el gobierno dice, por ejemplo, que se van a liberalizar todas las restricciones para el ingreso de capitales, por caso para la minería extractivista, está claro que lo que viene a continuación es una laxitud absoluta de cualquier control ambiental. Está claro que el mismo gobierno que decidió voltear un montón de leyes en favor de otras más liberalizables o liberalizadas, no hizo nada con el Código de Minería. ¿Por qué? Porque el Código de Minería es de la década del 90 y permite prácticamente todo lo que el deseo de la política minera expresa permanentemente. Ahí no hay que tocar demasiado. Y vuelvo a lo anterior, con reducir a su mínima expresión la política ambiental y los instrumentos de política ambiental desde el Estado, alcanza y sobra. Se acallan las voces. Se callan las voces. Y yo acá quiero hacer una pequeña mención a lo que creo que es una, no sé si es una ausencia, no quiero calificar tampoco, pero yo me pregunto seriamente y respetuosamente, ¿dónde está el mundo de las ONGs en este momento en la Argentina? Porque han sido muy críticos, muy fervientes e incisivos señaladores de las falencias que han tenido, y es válido, los gobiernos más progresistas, los gobiernos más de izquierda, los gobiernos más de centro izquierda, pero hoy no los veo marchando por las calles y señalando claramente que esto es de una entrega absoluta en materia ambiental, no solo en materia ambiental, pero en materia ambiental es de una entrega absoluta. Aquí capotó la política ambiental. Por lo tanto, seguir hablando del cambio climático, de la necesidad de una agenda internacional, de lo valioso que es la transición energética, me suena tan fútil, tan fuera de escala, tan ajeno a lo que realmente está sucediendo. Y agrego una cosa más. Siempre se ha dicho, hemos dicho, que la política ambiental y la política social son parte inescindible de un todo. Hoy la política social está colapsando. La política ambiental también. Y allí no veo voces que verdaderamente señalen el riesgo casi imposible de retroceder del cual estamos padeciendo. Yo creo que el gran problema de lo que puede dejar el gobierno de Milei, al igual que, salvando las distancias, el gobierno de Menem en la década del 90, son aquellas cosas de las cuales es imposible retroceder, o es muy costoso retroceder. Y esas marcas son indelebles para una sociedad. Todavía estamos viviendo la década del 90. No sea cosa que dentro de 30 años alguien entreviste a alguien como yo y esté diciendo lo que ocurrió en la década del 20 del siglo XXI. Últimas dos cortitas, señor. Trataremos. La primera, que tenemos muy a mano, eventos climáticos como por ejemplo el de Bahía Blanca, el de Brasil, temporales, incluso el de Buenos Aires el año pasado. Imágenes que uno ve en los noticieros que son cada vez más asiduas y que se asemejan a una película de Hollywood. Sí. ¿Qué hacemos con eso? Lo que hacemos es instalar que para la Argentina, por ejemplo, para países como la Argentina, la agenda es la agenda de la adaptación, porque esto va a ocurrir cada vez más y cada vez más violento y cada vez más frecuente. Lo han dicho los científicos a lo largo de 30 años. De eso no hay duda. De eso no hay duda. Esto va a ir increyendo, son los mismos episodios de siempre, pero más violentos, violentísimos. ¿Qué se hace frente a eso? Tener una política de adaptación. No hemos logrado, a lo largo de 20 y pico de años, de los últimos 20 y pico de años, instalar la idea de que hace falta una política de adaptación en serio y sacarla simplemente del papel, porque en el papel está todo escrito y el papel aguanta todo. Pero con un gobierno que se resiste a reconocer la necesidad de una política ambiental, menos todavía va a haber la necesidad o va a entender la necesidad de una política de adaptación. Recordemos la crueldad que significó el viaje de Milei a Bahía Blanca, donde le dijo, muchachos, arréglense. Qué pena que tuvieron un temporal. Bueno, ahí el Estado tiene que estar necesariamente presente. Esas son las cosas para las cuales el Estado tiene que estar presente. Y allí cuando se discute dónde tiene que haber un Estado y dónde no, en esas cosas que tienen que ver con la adaptación,
con reducir la vulnerabilidad de la población sobre la cual impactan esos fenómenos. Allí tiene que estar el Estado, no hay otro que lo pueda hacer. El mercado nunca va a dar una respuesta para eso y está claramente demostrado. A modo de cierre, en estos contextos de crisis socioeconómica, surge un argumento, para mí, en ciertos casos válido, de cómo se le va a prestar atención a lo ambiental cuando no llegamos al final del día, nos cuesta todo. ¿Qué se hace con ese argumento? Yo nunca estuve de acuerdo con la idea secuencial. Primero nos ocupamos de lo imprescindible y luego nos ocupamos de lo superfluo, secundario. Es más, he discutido hasta públicamente con algunos autores de izquierda que planteaban esa situación. No estoy de acuerdo, definitivamente. Yo creo que cuando uno interpreta que lo ambiental y lo social son parte del mismo universo, obligatoriamente está exigido a responder a eso de manera simultánea. Lo acabás de señalar vos con la cuestión de los temporales y los episodios climáticos extremos. Si decidiéramos que hay una cuestión secuencial, primero nos ocupamos de darle de comer a la gente y después de las cuestiones ambientales porque son superfluas o secundarias, ¿qué hacemos con un episodio como el de Bahía Blanca? ¿Qué hacemos con las inundaciones de Brasil? Por eso yo digo que es imprescindible tenerlo en el mismo plano del pentagrama. No puede ser primero nos ocupamos de una cosa, después nos ocupamos de otra. Eso es una falacia absoluta. La degradación socioeconómica implica una degradación ambiental. Y esa degradación ambiental tiene que estar en nuestra agenda en el mismo nivel que la degradación socioeconómica, porque van de la mano. Porque cuando se vive peor, también se vive peor desde lo económico y social como desde lo ambiental. No se puede divorciar eso. Por lo tanto, si no se divorcia en la realidad, menos se tiene que divorciar en la aproximación estatal, de política, de ONGs, etcétera, respecto de eso. Incluso del periodismo. Nos esperan tiempos de lucha, ¿no? Bueno, siempre son tiempos de lucha. Siempre. Estamos preparados para eso. Allá iremos. Gracias. Al contrario. Siempre. Y nosotros, como siempre, seguimos con más Ambiente y Medio. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el tráfico ilegal de fauna silvestre es la segunda causa de mayor pérdida de biodiversidad del planeta. Según la Brigada de Control Ambiental, el ranking de especies amenazadas lo lideran el loro hablador, el tucán, el flamenco, aves pequeñas y la tortuga terrestre, que también para la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza es catalogada como una especie vulnerable. Hace algunos meses, en un operativo en Tres Arroyos, fueron incautadas y rescatadas 168 tortugas terrestres que eran parte del tráfico ilegal de fauna silvestre y que iban directo hacia el mascotismo. Permanecieron algún tiempo en manos de la policía y luego fueron derivadas aquí al CRET, al Centro de Rescate de Especies de la Fundación Temaiken, que trabaja rehabilitando especies decomisadas o que vienen heridas para reinsertarlas en la naturaleza, que no es el caso de las tortugas terrestres, y si no, reacondicionarlas para lograr un bienestar del animal y que luego las autoridades de fauna de cada una de las provincias decida su derivación. Lo que se está haciendo con estos animales ahora es, ni bien ingresan, se les hizo a todas un chequeo general. Pasan por el hospital veterinario donde se las revisa a todas y tenían una alta carga de ectoparásitos, de garrapatas, toda la parte de tratamientos sanitarios y a la vez, se les programa una cuarentena de 2 meses en este caso y finalizada esta cuarentena quedan otra vez a disposición de las autoridades de fauna y después ellos disponen un lugar en el que van a ser mantenidas bajo cuidado humano. Estas tortugas son nativas del norte y centro-oeste de Argentina, o sea, desde Formosa, Salta, Chaco, hasta Río Negro más o menos. Y bueno, tienen una amplia distribución, viven en zonas de montes, de espinales. Es una idea ya totalmente instalada que la tortuga terrestre es un animal de compañía o una mascota,
motivo por el cual seguramente sea una de las principales víctimas del tráfico ilegal de fauna y la especie se encuentre en este delicado estado en el que está. Muchos del otro lado seguramente ya lo sepan, pero evidentemente hay muchos que o no lo quieren entender, o no lo quieren escuchar, o no lo quieren saber, por qué la tortuga terrestre no es un animal de compañía. Las tortugas terrestres no son mascotas como la mayoría de los animales silvestres porque son animales que tienen que estar viviendo en su ambiente natural, no están adaptados a vivir en casas en domicilios donde por ahí hay mascotas que sí se pueden tener como perro, gato o un canario y que el problema fundamental es que también pueden ser portadoras de enfermedades que después las pueden transmitir, aunque a ellas no se les despierten, pero pueden transmitir esas enfermedades a otras tortugas. Por eso que tampoco pueden regresar a la naturaleza después que estuvieron en contacto con personas y otros animales. Para que no exista más el tráfico ilegal de fauna hay que hacer un trabajo que se viene haciendo de a poco, pero bueno, es una tarea de concientización a todos los niveles, a nivel de quién las extrae de la naturaleza, extrae estos animales de la naturaleza, a nivel de quién los consume. Tienen que concientizarse desde la persona común que no tiene que tener esos animales de mascotas, ni comprarlos, ni creer que los rescata cuando por ahí los compra en una feria, porque de esa manera se sigue fomentando la extracción de estos animales de naturaleza y el tráfico ilegal. Perro, gato, canario y Lina agregó algún que otro animal exótico siempre de criadero como puede ser un erizo. No hay más. Porque la clave es realmente muy simple. Si uno reinserta un animal de compañía en la silvestría, se muere. Por eso es un animal de compañía. Y si trazamos un paralelismo, un animal silvestre que es trasladado a lo que se conoce como el domo, el hogar y sus adyacencias, o se muere o en el mejor de los casos se deteriora cognitivamente, físicamente y sobre todo como especie. La silvestría no se tiene, se observa y se observa de lejos. Y si querés compañía, perro y gato y demás está decir, adoptá. ¿Cuántas veces les pasó de ver paraguas rotos abandonados en la calle un día de mucha lluvia y viento? A quienes vivimos en las grandes ciudades con fuertes tormentas, nos pasa muy seguido. Y la pregunta del millón es, ¿alguna de todas esas veces se les ocurrió frenar y rescatar ese paraguas de la calle? Si no les pasó, no se preocupen, es que como sociedad seguimos seteados con ese chip que nos dice esto ya no sirve más, está roto, así que es basura. Pero en este programa intentamos siempre romper con ese chip, salir del modo automático que nos impone la cultura del descarte y empezar a pensar un poquito diferente. Ese paraguas puede estar roto, es cierto, podría llegar a repararse y seguir siendo un paraguas, pero incluso aunque no fuera reparable, esa tela y esos metales todavía sirven. Y digamos todo. Los paraguas suelen tener las mejores y más variadas estampas, lo cual hace a cada una de esas telas únicas e irrepetibles. La pregunta que nos toca hacernos entonces es ¿en qué puedo convertir esta tela? Y son cada vez más los emprendimientos que buscan alargarle la vida y transformar a esos ex paraguas en nuevos productos. Fundamos el Club Social de Costura, que es una iniciativa de reciclaje textil donde enseñábamos a reciclar telas y a tener una mirada sostenible sobre el oficio textil, que en ese momento, 2015, estaba creciendo. Bueno, ahí en el Club Social de Costura empezamos a usar las telas de paraguas para hacer una actividad muy divertida que era paraguas de hechos bolsa, ¿no? Que eran estos paraguas que recolectábamos de la calle y los transformábamos en bolsas para cargar los cascos de bicicleta. O sea que todo estaba asociado también a otra nueva manera de mirar y sobre todo de mirar lo urbano. Bueno, y ahí con esta campaña, cuando empezamos con estos talleres, nos dimos cuenta que había mucha gente que veía esa problemática. Sobre todo los que vivían en el centro o en barrios muy urbanos, ¿no? La cantidad de paraguas que se ven luego de las tormentas.
Entonces, digamos, ahí empezó como una señal Cazaparaguas y una comunidad de Cazaparaguas. Por supuesto, esto es algo que fue sucediendo, no es algo que nosotros pudimos pensar desde el principio. Lo único que queríamos hacer era poner a disposición lo que nosotros podíamos hacer, la experiencia que teníamos, nuestras habilidades para transformar este material. Pero bueno, no sabíamos y tampoco estaba en ese momento las condiciones para pensar que iba a terminar siendo una marca de moda sostenible con productos de diseño de alta calidad, ¿no? Que es un poco ahora a lo que nos estamos dedicando, es hacer a productos directamente para poder mostrar en el mundo el talento y bueno, la posibilidad que tienen estos materiales. Nosotros empezamos en realidad solo viendo la posibilidad del material y bueno, y ahora encontramos, creo que su uso máximo o el que mejor pueden tener, que es que estos materiales vuelvan a nuestro cuerpo a protegernos, ¿no? También con la misma idea del paraguas. Y después que bueno, que tiene estampas que es muy difícil que nosotros podamos conseguir en el mercado de la industria del textil. Entonces también te da una posibilidad plástica. Entonces ahí encontramos también toda como una nueva estética, ¿no? Yo le digo como estética de lo roto, estética de lo recuperado, ¿no? Bueno, lo que hizo la posibilidad de que el paraguas se popularizara tiene que ver también con bajar la calidad del producto. Esto es decir, algo que se usa en el diseño, que es la obsolescencia programada. Bueno, ahora, en la actualidad, haciendo ese recorrido, la mayoría de los paraguas que hay en el mundo son de origen chino. O sea, China es el mayor fabricante de paraguas del mundo en este momento. ¿Qué quiere decir? Que la problemática de los paraguas que se rompan o que duran solo una tormenta es una problemática mundial, que tiene que ver con la manera de consumir y la manera de producir, ¿no? La ética de producción. Entonces, lo bueno de este programa o de Cazaparaguas no es solamente que te explica un material que se recupera, sino que te muestra una problemática estructural que tiene que ver la manera en que diseñamos, la manera en que consumimos y la manera que elegimos todos los bienes que nos rodean. El desafío que tenemos con Cazaparaguas es poder construir una marca de economía circular. O sea, ya no salir un poco del concepto de moda sostenible, que la moda también habla un poco de la obsolescencia programada del vestir, sino de hablar de marcas y modos de producir, es decir, cambiar la trama productiva un poco de nuestro país, de nuestra región. Entonces, Cazaparaguas así logra ser una experiencia de economía circular a través de la estrategia del suprarreciclaje. Hay 3 maneras en que vos podés incorporar materiales a la economía circular. ¿Qué es esto de la economía circular? Es una economía que no va a la naturaleza a extraer nuevamente, sino que readministra recursos que ya están disponibles. En nuestro caso, la tela de los paraguas. Era tela que ya estaba, un material disponible que nosotros podíamos usar, que no se usaba, entonces lo reincorporamos a la cadena productiva. ¿Qué beneficios tiene esto? Que ese material no se tiene que volver a generar, que no se tiene que volver a producir y que no tiene un gasto energético para tener que fundirlo o molerlo, sino que se usa directamente y se transforma en otra cosa. Entonces, ese reciclaje creativo, suprarreciclaje, tiene menos impacto ambiental. Entonces también por eso es una estrategia que elegimos, ¿no? O sea, pues también podríamos fundir las telas y hacer unas nuevas, podríamos, digamos, hay otras estrategias. Yo elijo esa porque es la que tiene menos impacto. Y en esto lo que yo estoy contando es que Cazaparaguas no solo es reciclaje de paraguas, es una experiencia de economía circular donde nosotros innovamos en el producto, en la manera de hacerlo y en la manera de comercializarlo. Y esto es porque nosotros hacemos talleres de capacitación, informamos al usuario, hacemos campañas de acopio, entonces entendemos que la producción y el consumo responsable y cambiar la trama productiva es algo 360. Entonces yo creo que también estamos en un cambio de paradigma ahora de entender que ya no se puede hablar más de basura, ya no se puede hablar más de residuos, sino que son materiales de postconsumo, ¿no? Y bueno, y sí invitar a toda la comunidad y a todos los especialistas a que vean cómo se pueden incorporar y sumar a esta problemática, porque es una problemática de todos. El circuito de Cazaparaguas es que ustedes nos envían los paraguas que tengan rotos. Tenemos distintas campañas de acopio de paraguas, los pueden ver en redes sociales. Y nosotros ahí separamos los textiles de toda la estructura metálica. Después de eso se lavan en todo un proceso súper cuidadoso. De ahí se planchan para poder pasar al corte, a la confección. Y el resto de los materiales metálicos los enviamos a una cooperativa que está en Chacarita. Que ellos, su trabajo final es desarmar todos estos materiales metálicos, separarlo con el plástico y la madera y que eso vuelva al circuito de producción. Entonces lo que hacemos es, no generamos ningún residuo y ayudamos, digamos, nos sumamos a toda esta cadena de
recirculación de materiales. Espero que en la próxima tormenta, cuando aparezca algún paraguas abandonado o incluso cuando se nos rompa uno en casa, podamos sumarnos todos a la movida Casa Paraguas y empecemos a pensar qué podemos hacer con esa tela que todavía es tan útil. O podés hacer como yo, que le pedí ayuda a una amiga y se le ocurrió hacer este chaleco que tengo puesto. Como verán, el límite es la imaginación. Una vez más, el poder de la creatividad y de pensar fuera de la caja, de mirar a los residuos con otros ojos y de buscarle la utilidad a aquellas cosas que tenemos a nuestra disposición, se transforman en un faro hacia la sostenibilidad. Mientras haya ingenio y compromiso, hay futuro. Cenital es un medio periodístico que rompió en la cotidianeidad hace algunos años y que habla de economía, política, tecnología, educación y por supuesto lo que nos ocupa a nosotros, el ambiente. En un newsletter llamado Infinito.verde, comandado esta temporada por Paula Castellano, ambientóloga y también de un perfil muy interesante, nos habla 2 o 3 veces por mes de energía nuclear, de la relación entre la soja y la carne, siempre de manera muy exhaustiva, meticulosa, con datos, referencias, links que hacen que valga la pena leerlos incluso más de una vez. Cenital.com, arriba a la derecha van a encontrar el menú newsletter. El último de esos newsletters es Infinito.verde. Ponen ahí, sale un casillerito azul en donde pueden poner su mail e inscribirse en la información. Tal cual. Yo recibo semanalmente varios de los newsletters de Cenital, así que tendré que sumar también Infinito.verde para tener contenido ambiental también, ¿no? Vamos a decir que nosotros nos apoyamos mucho en esa información y nos ayuda un montón también. Tal cual. Y ya que estamos hablando de suscripciones, me gusta este tema. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube. Entran, ponen ahí Fundación Ambiente y Medio, donde está la campanita de suscribirse. Aprietan con firmeza. Y de esa manera les va avisando cada vez que subamos un nuevo video. Porque acá, ¿qué hacemos? Periodismo y contenido ambiental, porque somos la Fundación Ambiente y Medio. Esperamos que les guste lo que hacemos y esperamos también verlos el domingo próximo. Nos vemos la próxima. Chau. ¿Vamos para allá? Vamos. Vamos.